muchas gracias por venir. Ya como vieron, yo creo que es muy importante este tipo de trabajo. En primer lugar, al doctor Paredes, en realidad lo que está presentando es parte de lo que debemos hacer como investigadores, es decir, no solamente centrarnos en nuestros currículos y publicar cosas para que se lean por ahí. Este tipo de exposiciones, especialmente con la temática, son muy importantes porque nos dejan ver la parte del trabajo académico que es muy importante, que se exprese de formas en otro tipo de circuitos. Entonces, muchas gracias a Federico por organizar este espacio. Y adicionalmente, pues tenemos aquí el gusto de ahora tener, digamos, cerrar este día con 3 presentaciones que nos van digamos, a contextualizar todo el desarrollo del trabajo y agradecemos mucho la presencia del doctor Luis Felipe Bate, quien es un arqueólogo reconocido, formación por generaciones y generaciones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hoy me parece que sería una de las primeras veces que lo tenemos en esta licenciatura, en esta, digamos, ya como una actividad académica. Le agradezco mucho la visita y los comentarios que nos van a permitir. Igualmente importante es la presencia del señor Aristides Valencia, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial de El Salvador, quien también contribuirá a contextualizar de forma más amplia esta presentación, esta exposición. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a las actividades con el doctor Federico Paredes, quien nos va a hablar sobre las investigaciones arqueológicas en el occidente de El Salvador, donde seguirá esta exposición. Entonces, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias también por la paciencia. Como ven, hemos tenido algunas cosas que son normales cuando uno se lanza a inaugurar una cosa de estas, pero gracias por la paciencia, gracias por estar acompañándonos. Este día les voy a hablar sobre la investigación, sobre este trabajo investigativo arqueológico, y me voy a centrar en varios puntos que les quiero compartir desde ya. Geográficamente vamos a hablar del sureste de Mesoamérica y en particular de esta zona que le podemos llamar la zona Maya del Sur, que es una zona que está configurada a lo largo de la cadena montañosa del Pacífico. Y eso ya es una apuesta, el decir la zona Maya del Sur. Algunos podrán preguntar ¿y por qué llamarle Maya? ¿No? Es decir, ¿qué razones tenemos para poder llamarle Maya a esta zona, dado que cuando pensamos en la zona Maya estamos pensando usualmente en el territorio petenero, en la península de Yucateca y con algo de suerte pues en las tierras altas de Guatemala y su extensión, que es una rareza que es Copán, ¿verdad? Está en las tierras altas. Pero ¿por qué hablar entonces de lo Maya y de la zona Maya del Sur en estos términos? Pero vamos a hacer una exposición tendiente a hablar sobre este proceso. ¿Cuándo? Vamos a hablar del periodo preclásico tardío. Estamos entre el 200 a.C. y el 250 después de Cristo. Esta es la cronología básica y general, digamos, conocida por Mesoamérica y estamos ubicados entonces en este momento. También nos interesa hablar, por cierto, disculpen porque no les di el tiempo para que pudieran acompañarnos en el grupo para poder ver la presentación, pero como gusto. Se lo pueden ver aquí también. Está bien. Vamos a hacer así. Muchas gracias. Evolución social y política, entonces. ¿Cómo estos monumentos de esta tradición escultórica pueden ser usados para alumbrar procesos de evolución social e histórica? ¿Así? Sí. Luego les voy a hablar básicamente sobre un debate que existe, es un debate en la antropología, es un debate de corte weberiano, vamos a decir, entre el chamanismo y la autoridad política. ¿De qué se trata este debate y cómo se puede insertar una tradición escultórica dentro de este debate? Para acabar hablando sobre la manera en que yo he tratado de explicar la excavación de Jaguar en medio de las estrategias de gobierno en estos parajes, en esta zona, en esta región geográfica. Y aquí tenemos un mapa que presenta pues, la región, esta zona que estamos llamando zona Maya del Sur y que
es de todo menos maya en este momento, porque lo maya todavía no se ha configurado. Estamos en el periodo preclásico y tenemos entonces diferentes grupos, diferentes relaciones. Gracias. No sabemos la lengua que se está hablando tampoco, pero sí tenemos escritura jeroglífica, sí tenemos datos lingüísticos que nos hablan de diferentes desarrollos en esta zona. Fíjense, esto es como algunos autores, arqueólogos de la tradición norteamericana hablan sobre este lugar. Dice: el sureste de Mesoamérica es una región multiétnica y constituida por comunidades políticamente en competencia, cuya interacción estimuló el crecimiento de instituciones sociopolíticas y llevó al crecimiento de algunas entidades políticas a expensas de otras. Esto es una manera de formular relaciones sociales y políticas, digamos, desde la antropología norteamericana. Miren cómo Luis Lumbrera nos va a hablar de este proceso, hablando de la evolución sociopolítica en las Américas, y en particular en el caso de Perú. Él va a decir: en la edad de las sociedades clasistas, las épocas están determinadas por la lucha de clases por el poder. Dado que en el Perú estaba recién consolidándose el sistema, y cuando él habla del Perú también pues, abre la posibilidad a entender otras sociedades y otros procesos en estas latitudes, en estas regiones, dice que obviamente solo dos épocas, que se caracterizan por la lucha de los pobladores de las ciudades por someter bajo su poder a los pobladores del campo, y luego de la lucha entre las ciudades por someterse unas a otras. De la primera etapa surgen los reinos y los señoríos teocráticos, y de la segunda los imperios y los grandes estados militaristas. Entonces, propiamente habla de sociedades clasistas y de dos momentos básicos de desarrollo en este lugar. Habla de señoríos teocráticos y de imperios y estados militaristas. Bueno, empecemos a ver la evidencia arqueológica que tenemos en esta región. Fijémonos entonces cómo van a empezar a aparecer estos retratos, que no son nada retratos, son esculturas de cautivos, seres que están amarrados en su parte con sus manos y están arrodillados en este tipo de escultura en pedestal, que va a ser bien característica, por ejemplo, de las tierras altas en la costa del Pacífico de Guatemala, tradición que también tenemos de alguna manera en el occidente de El Salvador. Luego tenemos estos otros que son zoomorfos en una tradición semejante, siempre en el pedestal, pero en este caso no vemos lo mismo, ¿no? Aquí lo que vemos son monos, jaguares, si bien estos jaguares tienen algo que está emergiendo de su frente y no conocemos el significado. Pero en este otro monumento vemos a este señor sentado en su trono y vemos a personas que están desvestidas en calidad, digamos, de reverencia a este señor. Entonces estamos viendo que efectivamente hay búsqueda de control del otro, ¿verdad? ¿A qué nivel? Si estamos ya a nivel de señoríos, si estamos ya a nivel de teocracias o estados militaristas, eso es lo que la arqueología nos va a empezar a revelar, y son las preguntas que tendremos que comenzar a responder. Sobre los desarrollos tecnológicos, les puedo hablar, por ejemplo, del caso de Chocolate, es un sitio donde trabajé también hace algunos años en la costa de Guatemala, y este es un sitio que tiene un desarrollo hidráulico interesante. Tenemos entonces canales hechos canales de piedra, tenemos un sistema de más de 2 kilómetros de canales de piedra. Entonces en este sitio es una región donde llueve bastante, entonces empezamos a ver que no solo están sentados esperando que llueva para cultivar, sino que están dirigiendo incluso el agua para sus cultivos y están administrando el agua para los momentos en que no llueve tanto. Esto asociado a qué? Pues a una producción en esta zona, una producción interesante e importante de cacao. Tenemos entonces lo que podemos llamar la zona cacaotera del Pacífico, y es precisamente esa zona de la que les estoy hablando, la zona maya del sur, que comienza alrededor de Soconusco, que se va por la costa y la costa de lo que ahora es Guatemala y que alcanza el occidente de El Salvador. Las investigaciones en Chocolate dieron también resultados bien interesantes. Encontramos entonces consumo y preparación de cacao en las vasijas hacia el periodo preclásico. No son las vasijas con cacao más tempranas que conocemos en la zona, porque en
polar están alrededor de 500 antes de Cristo. Pero estamos viendo entonces un desarrollo regional en esta zona. Y aquí es donde entramos ya a ver la variedad de monumentos esculpidos que estamos conociendo en esta región. Tenemos estelas que representan gobernantes, y eso también es una propuesta, que las estelas representan gobernantes. Fíjense ustedes, los historiadores del arte, cuando ven estos monumentos, nos tratan de explicar que son seres mitológicos, que son seres mágicos, o que son, en el mejor de los casos, hombres representando dioses, pero no nos hablan tanto de la institución del gobernante, ¿no? Que es bien conocida en el periodo clásico, incluso de la cultura maya, el sacerdote gobernante o este gobernante sagrado, del que se va a hablar bastante. Pero ahí tenemos los retratos, ¿no? Ahí tenemos esos monumentos en piedra, van parados sobre estos glifos, probablemente son cartuchos del nombre del lugar, llevan en sus manos objetos contundentes, tienen plumas, tienen tocados de aves, y van haciendo una variedad de cosas, cortando cabezas también, ¿no? Están cortando cabezas. Este es el mapa de la variedad lingüística que ha sido posible recuperar en la región a partir de las crónicas y a partir del momento del contacto, ¿no?, de los cronistas. Por lo tanto, no nos representa la variedad lingüística del periodo preclásico que estamos interesados en conocer, pero nos permite ver entonces la gran cantidad de lenguas y variantes que vamos al caso de carácter simbólico, pero que no lo vamos a entender nada más en su particularidad, sino que tenemos que entender el proceso regional del cual forma parte. Por eso les comencé a hablar de la zona maya del sur, de esta zona que aparece de Soconusco, de la fundación de estas ciudades-estado, y entonces vamos a empezar a ver las relaciones que hay entre estas zonas. Y la distribución arqueológica está marcada a partir de los hallazgos. Entonces, no tenemos hallazgos del río Paz hacia el occidente, no, sencillamente no los conocemos. No por falta de arqueología, aunque efectivamente en el oriente de Guatemala hay mucho menos arqueología, pero si en El Salvador, que no ha habido arqueología, tenemos 60 monumentos, deberían existir ya por lo menos en colecciones y no los conocemos. Entonces tenemos que dar cuenta también de cómo están siendo usados estos monumentos en esta región particular. Los primeros datos que tenemos de estos monumentos nos llegan a partir de Herbert Skinner, arqueólogo norteamericano, que andaba también por estas zonas acompañando todos los procesos del ferrocarril y viendo cómo se iban a insertar por esta zona, ¿verdad? Él ve 3 monumentos de estas características en la municipalidad de Aguachapán. Los describe, los dibuja, no lo logra entender tampoco, no dice nada más, solo el hecho de que existen 3 que están en esa zona. Esos monumentos empiezan a formar parte temprana de ese primer museo nacional, así llamado, no de antropología, porque el Museo Nacional es parte de un proyecto nacionalista que buscaba traer a este lugar todas aquellas cosas características que estuvieran dentro de la frontera nacional en un intento de diferenciarse de los países vecinos, ¿no? Porque el Museo Nacional podía tener industria, podía tener una serie de programas, entonces no era un programa de un museo antropológico, sino que de un museo que le diera sustento a esa nueva nación, a esa nación que se trataba de consolidar. Aquí podemos ver algunas comparaciones. Este es el disco de Cara Sucia, que es, digamos, quizás el más conocido, en particular es un disco, y es bien distinto en su calidad y en su talla de los otros monumentos que son tallados en bulto. Entonces se desprende, ¿no? Es distinto. Hacia 1940, Francis Richardson planteó que esos eran monumentos no mayas de la zona de Centroamérica, y también propuso una evolución estilística de menos a más, digamos, de lo más tosco, de lo más sencillo, hacia esta talla del disco del jaguar de bastante más naturalista. Entonces, con esos datos contábamos hacia 2006, cuando esta investigación comenzó. No sabíamos de dónde venían en realidad, cuántos eran, quiénes eran las sociedades que los habían producido, asociados a qué estaban. Lo que sí sabíamos era que aquí en el Museo de Antropología de México habían leído el artículo de Richardson y lo habían dibujado en esta zona, acá este tipo de monumento. Pero luego, comenzando a hacer investigación en notas, trabajo de
constatar que sí habían datos sobre el origen de estos monumentos. Esas son las notas de Stanley Box, que fue el arqueólogo norteamericano que llegó con la institución Carnegie inicialmente a trabajar en El Salvador en los años 40, se quedó y murió en El Salvador en el 92. Entonces era como el decano de la arqueología salvadoreña y el único arqueólogo que vivía en El Salvador durante todo ese tiempo. Por lo tanto, sus notas de campo pues, resultan valiosas en ese sentido. Aquí tenemos un ejemplo de cómo él habla de que este monumento, el monumento 12, que está expuesto allá, formaba parte de una fachada de un edificio, ¿no? Cosa que vamos a conocer más adelante también, efectivamente, dentro de la cultura maya, como esos adornos de arquitectura. Pero también en este trabajo, pues comencé a darme cuenta de que estos monumentos están por todas partes y también en los lugares más lamentables. Tenemos los monumentos en colecciones particulares, como es el caso de este monumento número 12, que hace parte de la decoración de la Academia de Lenguas Europeas en la ciudad de Santa Ana. El que está en la parte inferior hace parte de la decoración de una gasolinera cerca del Congo, cerca del lago de Coatepeque. Y el otro, que además están pintados de campaña política. Esta es una foto vieja porque hoy se han pasado al partido Gana. Ya no son de arena. Bueno, ¿qué es la zona nuclear de las cabezas de jaguar? Concebida conceptualmente es una propuesta para explorar símbolos locales y dinámicas regionales, como les decía. ¿Qué son los símbolos locales? Pues son estos monumentos que tienen una unidad que podemos empezar a verlos estilísticamente, hacen sentido, ¿no? Tienen una unidad, tienen una cresta en la frente, tienen esas, si los entendemos como rostros, ¿no? Porque hay gente que me puede decir que no son rostros, pero, y tendría razón también en pensar eso, no puedo asegurar que sean rostros, pero si los entendemos bajo ese lenguaje, digamos, tienen espirales sobre las cavidades oculares, tienen una nariz en forma de U invertida, tienen unas fauces, tienen unos dientes, no tienen colmillos. Hay entonces características particulares que les dan unidad. Y son los símbolos locales que hablan de un proceso regional. ¿Cuál es ese proceso regional? Pues la conformación de una entidad política en esa región, una región que tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Esto a partir de la distribución que conocemos de estos monumentos. Algunos de ellos los conocemos de mejor manera, están mejor documentados los hallazgos, y otros sencillamente no tenemos noticia de dónde provienen, pero están en colecciones particulares de gente en El Salvador. Pensamos que no vienen de demasiado lejos, ¿sí? Entonces este estudio busca entender esta diversidad de tradiciones escultóricas. ¿Para qué? Para hacer inferencias sobre la dinámica de la vida social y cultural durante el periodo preclásico. Y fíjense ustedes entonces que tenemos prisa. Tenemos 9 entidades políticas en esta zona en donde existe el retrato del gobernante, solamente 9, de una gran cantidad de asentamientos en esta región. 9 tienen retratos de gobernantes. Por lo tanto, entonces empezamos a ver centros que son más relevantes en esta jerarquía de asentamientos y otros que van a ser centros secundarios. Ya hablamos de que estos monumentos están asociados a barrigones, a estelas lisas dentales, a estelas talladas, y lo que yo he estado tratando entonces es de entender esas estrategias regionales para la legitimación del poder político y cómo estos monumentos han sido usados en este sentido. Vamos a ir un poco más rápido para llegar. Ese es un mapa de distribución de monumentos en la zona, en donde vemos que las estelas lisas y los altares están distribuidos desde Soconusco, pasando por toda la costa del Pacífico de Guatemala, llegando a lo que ahora es el occidente de El Salvador, que tenemos los barrigones también distribuidos en toda esta región, las estelas talladas, que son menos, como les digo, y cuando hablamos de las cabezas de jaguar, están nada más distribuidas en lo que ahora es el occidente de El Salvador, cosa que pues así vemos un mapa en esta región. Vamos a adelantar, también ya hablé un poco de esto durante el recorrido en la sala, entonces podemos ir un poquito más para llegar a esto que es las tradiciones, cómo se piensa sobre la relación entre religión y autoridad en la tradición antropológica. Ya le preguntaremos también a Felipe Bate
Fíjense ustedes entonces, cuando se habla del chamanismo, por ejemplo, que es un chamán para Mir Shariade. El chamán es un especialista del trance que durante dicho proceso libera su alma del cuerpo con el propósito de iniciar un viaje al cielo o al inframundo. Pero el chamán domina sus espíritus, en el sentido que él, siendo humano, es capaz de comunicarse con los muertos y con demonios y espíritus de la naturaleza sin ser instrumentalizado por estos. Dentro de la gente que estudia lo maya, incluso en el mundo azteca, se ha hablado de los gobernantes y chamanes, ¿verdad? Los sacerdotes. Pero hay toda una teoría de evolución social también que nos dice en qué momento podría aparecer una forma más predominante que otra. Y aquí es donde vienen los debates. Platón, por ejemplo, nos va a decir reyes y chamanes, ¿no? Testimonio de un poder político y religioso. Y Michael Coe nos va a decir que, por ejemplo, pensando en las cabezas olmecas, que él no piensa que las cabezas olmecas puedan ser producidas por sociedades que están a nivel de chamanes, sino que ya tienen que ser a nivel de gobernantes. Entonces el chamán es un momento, el chamán no necesita la piedra tallada para hacer lo que hace. Ese es el argumento, ¿no? Quien sí necesita la piedra tallada es otro tipo de poder político, en este caso una religión más formal, en este caso una organización estatal un poco más compleja. Y aquí tenemos el caso de los olmecas, tenemos el caso de estas transformaciones de seres humanos en animales. Cosa que yo he notado, y a lo mejor es posible que también tengamos dentro de la zona nuclear de las cabezas de jaguar con este conjunto de monumentos donde tenemos un rostro completamente humano, uno que es bastante zoomorfo y estas tres cabezas que podrían ser una etapa transitoria. Entonces, los monumentos de la tradición cabeza de jaguar como parte de ese proceso mediante el cual se está acercando la mística chamánica, digamos, al poder más estructurado, una religión más oficial. Ese es el momento en donde yo pienso que estamos cuando estamos viendo este tipo de monumentos en el periodo preclásico. Vemos el uso deliberado de esculturas de esta tradición junto al retrato de los gobernantes y tenemos los casos de Ataco y de Chalchuapa para hablar de ellos. ¿Ya? Para terminar entonces, la propuesta es un territorio con 5 ríos locales que se pueden tener como parte de un proceso regional. Ya les hablé de las sociedades agrícolas y sedentarias con tecnología hidráulica. Tenemos escritura jeroglífica en la región, tenemos el uso de calendarios, un nivel de especialización artesanal que tenemos que entender un poco mejor, y ese es un gran debate dentro de la arqueología del mundo mesoamericano, hasta qué grado la división social del trabajo se puede determinar, y si tenemos especialistas de tiempo completo o de medio tiempo, y eso va a hacer una gran diferencia a la hora de entender las relaciones de estas sociedades. Tenemos la institución del gobernante sagrado, y en esta región, como les digo, que es una región de 3.000 kilómetros cuadrados, vamos a tener al menos 2 centros que están reclamando una relevancia a partir del retrato de gobernantes. ¿Cuál es la relación entre estos sitios? Pues es algo que también tenemos que determinar a futuro. Bueno, con eso me quedaría entonces, y les agradezco la atención. Agradecemos que me hayan obligado a invitarte. Pues yo sé que tienes mucho más que sí, pero para dejar un espacio de diálogo al final. Entonces, sin más, pasamos con el doctor Luis Felipe Date a que nos hable sus comentarios desde la arqueología social latinoamericana de este gran proyecto que presenta el doctor Federico Paredes. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Porque en realidad tiene para los arqueólogos, yo soy hace muchas décadas arqueólogo, pero no es que sea tan viejo, me parece que estoy muy usado. Bueno, sí, 40 y tantas generaciones en la escuela de antropología por lo menos, pero en fin. Pero para cualquier arqueólogo que trabaja, bueno, en Mesoamérica o lo que sea de América, este evento, esta exposición, es de extraordinaria importancia porque resulta que de hecho El Salvador es un lugar absolutamente desconocido para la arqueología. Hay siempre algún prócer local, como has mencionado tú, y eso, pero francamente lo mismo que Honduras, bueno,
Salvador, incluso menos conocidos que Honduras, ¿no?, que han permanecido por mucho tiempo absolutamente desconocidos. Bueno, no se diga Belice, ¿no? Hace solo unos pocos años creo que se presentó la primera ponencia internacional de alguien de un beliceño que habla sobre Belice, ¿no? Ahora, creo que la importancia histórica para la arqueología salvadoreña de esta exposición es precisamente eso. Es la primera vez que se da a conocer un trabajo arqueológico sistemático de muy buena calidad sobre una región donde hay procesos interesantísimos y desde luego completamente desconocidos para el resto de la comunidad académica y para el resto de las personas interesadas en el proceso histórico. Por una parte. Por otro lado, no solamente es un trabajo realizado con mucho rigor arqueológico, sino además, y esto es una suerte para la arqueología salvadoreña, es una arqueología teóricamente orientada, porque por lo general en la mayor parte de los países nuestros lo que tenemos es que, claro, todos los comienzos están hechos por aficionados. En Italia, hasta hace un par de décadas, antes de que empezara la escuela ahí de un señor que se llamaba Ranuccio Bianchi Vandelli, Maurizio Tosi y tal, a fines de los 80, pues lo que teníamos eran solo anticuarios ilustrados, más o menos ilustrados, pero anticuarios, ¿no? Sin ninguna formación, orientación ni interés teórico de ninguna especie. También en otro ámbito donde trabajo yo principalmente en lo que se refiere a cazadores, recolectores, poblamiento americano y demás, tenemos ahí una mayoría de investigadores que carecen absolutamente de manejo teórico, es decir, simplemente tienen una inmunidad, son empiristas inmunes a cualquier crítica que dicen que no son teóricos, no les importa, están viendo quién consigue la fecha más antigua, ¿no? El mastodonte más bonito y la punta más para el museo. Afortunadamente, ya en ese campo también, lo que en un momento era un empirismo inmune ya no es un empirismo impune. Ya tienen que empezar a dar cuenta de la explicación de los procesos. La teoría en la arqueología, como en todas las ciencias, tiene la función de explicar los procesos, en este caso, por supuesto, históricos, ¿no? Como dice Mario Bunge, que no tiene nada que ver con el marxismo, ni mucho menos, pero es uno de los más grandes filósofos de la ciencia latinoamericanos, donde no hay teoría, simplemente no hay ciencia. Y lo fundamenta a través de una sólida obra, el método científico, que no sé si a alguno de ustedes le habrá tocado, debe ser leído por cualquiera que pretenda ser científico. Sin duda tiene razón, donde no hay arqueología simplemente no hay ciencia, donde hay teoría no hay ciencia. Por eso digo, me parece importante de que en este evento se da a conocer internacionalmente por primera vez un trabajo sistemático de arqueología salvadoreña, hecho no solo con buen manejo y rigor técnico arqueológico, sino además con una orientación teórica, que es lo que importa para poder explicar procesos. Hago un paréntesis. Para mí, pues sí soy representante de una posición teórica que se debate internacionalmente, que es la llamada arqueología social latinoamericana o ameroibérica, y qué sé yo, de orientación materialista histórica. Es una posición teórica dentro de otras, porque el marxismo no tiene nada de uniforme, son muchas posiciones teóricas. Nosotros diferimos, entre otras cosas, para los que sepan de esto, en ciencias políticas lo deben saber, del althusserismo, que es el marxismo de moda en la última tercio del siglo XX. Diferimos notablemente de ellos y demás. Pero lo que planteamos es que la causa principal, no la única sin duda, pero la causa principal del desarrollo de las ciencias consiste en las contradicciones entre posiciones teóricas, que se manifiestan en debates, polémicas, discusiones argumentadas racionalmente y que es lo que permite los desarrollos más importantes de la ciencia. Por lo tanto, para nosotros no nos interesa ver cómo demostramos que todos los demás son unos cretinos y que nuestra posición es la mejor. Lo que nos interesa, lo que le debe interesar
a un científico de cierto nivel es tener adversarios teóricos del mejor nivel posible, porque ellos son los que nos obligan a subir la tablita que hay que saltar, ¿no? Es decir, a ponernos metas más importantes, y eso es lo que contribuye radicalmente al desarrollo de la ciencia, o centralmente al desarrollo de la ciencia. Los desarrollos tecnológicos, la acumulación de información también son importantes, pero probablemente no es lo fundamental. Ahora bien, volviendo al tema específico de la... Yo no me tomé la hora, así que... Yo la llevo. Bien, por favor. Ya, ¿no? Sí, no, se me va a caer una cosa. Se supone que yo tenía que hablar entre 12:45 y 13, ¿eh? Bueno, pero llevo 10 minutos. Ah, ya, perfecto. ¿Quieres 15 más? Muy bien. Bueno, lo interesante del trabajo que ha presentado el colega Aredes es que, pues claro, nos mete de lleno en la discusión de un proceso histórico que es de importancia crucial en la discusión tanto teórica como histórica en distintas partes del mundo, que es el proceso de conformación de las sociedades clasistas. Es decir, el surgimiento de casas estatales y la aparición del Estado no surgen en el aire. El Estado es la institución que media la relación entre clases sociales. Por lo tanto, pues, cuando hablamos de política, estamos hablando en muchos casos, no siempre, como voy a mencionar un poco más adelante, de polis, que implicaría ya surgimiento de clases sociales. En el caso que estamos viendo de esta área de dispersión geográfica de estas cabezas de jaguar, ¿no? Realmente tenemos un proceso muy similar al que menciona Luis Lumbreras, ¿no? En la conformación de lo que él llama los reinos, ¿no? Incluso él tiene un trabajo muy importante que se dio en su momento sobre la conformación de los reinos altiplánicos y demás, ¿no? Pero hay que señalar una cosa. El Lumbreras aquí está hablando de que hay una primera fase donde se da la contradicción entre la ciudad y el campo, y luego, y además de que implicaría esto formas de gobierno teocrático, y luego una fase de oposición entre ciudades que tienden justamente a dominarse unas a otras, en una fase de desarrollo militarista, que más o menos eso fue compartido hace muchos años, unos más de 40 años, por muchos arqueólogos, también para Mesoamérica, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos viendo, cuando se está hablando de que el Estado en realidad solo surge con una base material de la economía, que es la producción sistemática de excedentes, y surge como aparato político que permite que una clase social se apropie del excedente generado por otras clases sociales. Vemos que este proceso, que se dio en todo el área mediterránea, no solo en Egipto, es un proceso donde no siempre las sociedades clasistas tienen ciudades, ¿no? Los iberos, por ejemplo, todavía en el siglo VIII, el proceso había empezado antes en la península ibérica, tienen hay unas pequeñas aldeas por allí y tal, pero no tienen propiamente ciudades. Si uno va a ver lo que es la sociedad clasista desde el tercer milenio, en más de la mitad de la península ibérica, al sur, todo el sur, que siempre fue considerado por la mayor parte de los arqueólogos como una fase de las sociedades, digamos, tribales, neolíticas, en alto desarrollo, con megalitismo y tal, pues resulta que posteriormente, analizando el proceso social con mayor profundidad teórica y tal, Osvaldo Arteaga muestra que en realidad lo que tenemos allí es un proceso de conformación de clases, en donde Valencina de la Concepción, que era considerado como una especie de pobladito, no propiamente una ciudad, resulta que es el centro administrativo de un área de más o menos 30 kilómetros cuadrados, o sea, como Teotihuacán, digamos,
donde tenemos, claro, este pobladito por allá y, curiosamente, las 4 tumbas más descomunales de todas las culturas megalíticas de Portugal y de España. Es decir, el hipogeo más grande, el dolmen más grande, en fin, están todas allí. Y claro, el problema con los arqueólogos es que dicen, bueno, estos son dolmen, esto no tiene nada que ver con lo de hipogeo, porque esos son de otro lugar. No, están articulados por una clase dominante, sin ciudad. Ese es un proceso muy interesante, de modo tal que, claro, hay que entender que estos planteamientos de Lumbrera son del año 72, obviamente estas novedades y todo se han planteado posteriormente y gracias precisamente a las discusiones teóricas sobre el proceso de surgimiento de las clases sociales, ¿no? Justamente Osvaldo Arteaga tomó el modelo de sociedad ecosistema inicial y es lo que le lleva a proponer precisamente este proceso, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, digo, el trabajo del colega Paredes, tenemos indiscutiblemente un proceso regional culturalmente muy bien definido, ¿no? Cuando yo digo cultura estoy refiriéndome a la singularidad manifiesta, aparente, de la existencia de una formación social de una sociedad concreta, ¿no? Desde ese punto de vista, los rasgos culturales son siempre singulares en cada grupo social. No hay 2 grupos sociales con una cultura idéntica, aunque haya elementos compartidos o en común. El proceso es, gracias entre otros elementos, precisamente a estas famosas cabezas de jaguar, define un proceso regional, claramente, de conformación, sin duda alguna, de una casa estatal. Claro, todavía es muy problemático ver cómo se articula esto con el resto de Mesoamérica, porque sin duda esto está enganchado de alguna manera con el proceso de desarrollo olmeca y luego el proceso maya. Ahora, bueno, lo importante es que primero hay que ver de qué se trata, cuáles son los restos arqueológicos que tienen que ver con esto para luego poder tratar de hacer inferencias que expliquen el proceso. Así es que estamos en esta fase inicial, desde luego, ¿no? Pero pues que nos lleva a plantearnos muchas preguntas que son las que deben orientar la investigación, ¿no? Sobre esto de chamanismo y si son chamanes o gobernantes, en realidad lo que hay aquí, en realidad yo creo que en las sociedades que yo llamaría tribales, que son sociedades preclasistas pero con propiedad comunal sobre los recursos naturales, además de la fuerza de trabajo y de los instrumentos de trabajo, que pueden ser incluso de cazadores-recolectores, hay sociedades tribales de cazadores-recolectores. Realmente la figura que de alguna manera centraliza la toma de decisiones no es necesariamente el chamán. Generalmente el chamán es un especialista cuya función, y eso desde las sociedades pretribales de cazadores-recolectores, cuya función fundamentalmente es terapéutica, ¿no? Donde el manejo de las técnicas hipnóticas y la herbolaria y todo eso son muy importantes y que desde luego los chamanes que adquieren prestigio pueden ser consultados para toma de otras decisiones, sin lugar a dudas, y muchas veces consultados por las mismas jerarquías de la estructura privada. En todo caso, pues la organización tribal requiere de una estructura con capacidad de defensa de los recursos comunales, sin lo cual la inversión de fuerza de trabajo, por ejemplo en la agricultura, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Si puede llegar cualquier cazador-recolector y encuentra los maicitos todos bien ordenaditos y recolecta, pues tronó la economía, ¿no? Para eso es necesario tener potencialmente disponible siempre una capacidad militar de defensa, y eso implica también una jerarquía. Pero también, como sabemos, hay jerarquías para la organización de muchas otras cosas, como el reparto del agua, de las tierras, etcétera, etcétera, en este tipo de sociedades. En todo caso, con lo que quiero decir aquí, la autoridad generalmente es una jerarquía tribal que puede consultar al chamán, pero no necesariamente es el chamán. Cuando tenemos ya una sociedad clasista, tú estás hablando ahí de gobernantes, estás tomando por supuesto aquí este autor, ¿no? Estás tomando norteamericano. Bueno, tendríamos que ver de qué se trata. Cuando son propiamente gobernantes,
estaríamos suponiendo de que lo que tenemos es una sociedad clasista con un aparato de Estado donde hay quien personaliza el poder político. Ahora, yo supongo que en todo caso las cabezas jaguar no estarían representando a gobernantes, ¿no? Sino más bien elementos del poder de manejo, entre comillas, religioso de la mentalidad mágica, ¿no? Mi opinión es que con las discusiones que ha habido, sobre todo entre los estructuralistas en la antropología, sobre la diferencia entre el mito comunal y la religión, yo creo que en realidad, de hecho, la religión surge con las clases sociales, como una forma de establecer y justificar una diferencia entre la gente normal, común y corriente, y la gente que no es normal, que es sobrenatural, que tiene otros poderes, que muchas veces son ellos los mismos dioses, ¿no? No necesariamente son representantes de los hombres ante los dioses, sino representantes de los dioses ante los hombres, ¿no? Pero en muchos casos son los dioses de ellos mismos. Ahora, las formas de manejar esto son muy diversas, ¿no? Por ejemplo, entre los incas hay todo un desarrollo de una hipótesis muy interesante que parece ser bastante cierta. Resulta que los incas eran toda una genealogía, son toda una genealogía de incas, y hay el inca Pachacuti, no sé qué, y el 13º, el 14º, el 15º. El inca no era un individuo. Tienes una ventaja enorme, ¿no? El inca podía estar simultáneamente en el Chinchaysuyu en Ecuador, en el Collasuyu en el noroeste argentino, podía estar perfectamente en la región oriental de los Andes, o andar en el centro del Perú, en la costa, ¿no? Porque era un personaje, era todo un personaje que no podía tocar el suelo porque ocurrían desgracias, que era cargado con tiene un atuendo absolutamente característico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no existía en ese tiempo ni la internet, ni la radio, ni nada, para que uno le dijera al otro de Ecuador, oye, aquí anda otro cuate que se está haciendo pasar por inca. Nada, era el inca, ¿no? Era el inca y punto. Tiene una ventaja además, si matas a un inca sigue existiendo el inca, ¿no? De modo tal que, digo, habría que ver de qué manera se está manejando la figura de la representación del poder. Tú mencionaste por ahí de que había representaciones de gobernantes que serían concretas, porque Mesoamérica, perdón, en México propiamente, claro, los gobernantes son individuos con nombre propio y son ellos y punto, ¿no? Ahora, respecto al rollo de tomar estos elementos como un factor de identidad, sería primero importante, por supuesto lo son, eso no cabe duda, ¿no? Pero sería importante saber qué es lo que significaban, porque de repente, yo recuerdo cuando llegué a México hace muchos años, hubo un presidente que empezó a reivindicar a Cuauhtémoc como el primer antiimperialista de América, ¿no? Y con la acotación de Manuel Ganda, que claro que fue el primer emperador antiimperialista de América, ¿no? Era un emperador, estaba defendiendo su imperio, el imperio español, ¿no? Así es que hay que ver qué es lo que están defendiendo o qué es lo que representan estas cabezas, ¿no? Porque probablemente no representan el poder de los productores directos, que son los que están tributando el excedente, que sin duda existe. Una pirámide como la Tamazul, ¿se llama? ¿Una cosa así? Tazumal, perdón. Sí, como la de Tazumal, con esos volúmenes, es una cantidad de trabajo excedente que no se explica en una sociedad siempre uso sistemática de excedente, y que no lo hacen nada más porque quieren agradar a los dioses, sino porque los chicotean, ¿no? Otras cosas nada más, simplemente ya para terminar. La arqueología, compartimos esa opinión con el colega Federico, no es una manía de redactar autopsias. No nos interesa el pasado por el pasado. El pasado existe y la identidad que es actual la construimos, sin duda, pero en realidad lo que nos interesa del conocer el pasado, de conocer la historia, es precisamente saber por lo menos
lo que no hay que volver a hacer para no repetir los errores que los seres humanos somos muy dados a volver a cometer. La primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa, decía don Carlitos. Pero en realidad nos interesa más bien conocer la experiencia, como cuando todos los días tomamos una decisión, la que sea, nos basamos en nuestra experiencia previa. ¿Por dónde me voy a bajar la escalera? Si ya me partí la madre alguna vez, ya sé que por ahí no. En fin, cualquier decisión de nuestra vida presupone la memoria de la experiencia previa que tenemos. La historia es eso, es la memoria de la experiencia de las sociedades y cuando queremos crear un futuro mejor para las mayorías, pues necesitamos disponer de esta memoria. Gracias. Se trata de algo muy práctico, ¿verdad? Y luego de escuchar a ambos doctores, pues yo creo que la pregunta que siempre viene de la comunidad, del pueblo, es de qué manera nos va a servir toda esta teoría que estamos construyendo, toda esta investigación, toda esta acumulación de conocimiento. Nosotros, como ya se ha visto aquí, nuestro país, El Salvador, digamos, durante muchos años ha estado, digamos, oculto a todo este conocimiento. No hay, digamos, una construcción anterior. Pero ahora nosotros nos encontramos ante una necesidad y es realmente que, como está mencionado de afuera, en 1992 hay un parteaguas en la historia de El Salvador y empiezan procesos nuevos en los cuales para algunos de nosotros la participación del pueblo, la participación de la comunidad es fundamental. Y esa participación debe de ser, como pues ahora digamos todos lo defendemos y lo luchamos, tiene que ser una participación real. Pero para que haya una participación real tiene que haber también una identidad, una cantidad de valores, de creencias, de convicciones que nos permitan impulsarlo. Cuando una sociedad, cuando un pueblo se le ha negado esa cultura, entonces realmente tiene muy poco de dónde agarrarse y empezar a avanzar. Brevemente explicarles, ¿verdad? Esta región de la que estamos hablando, Tacuba, allá por el siglo XIX, a finales del siglo XIX, era una cantidad de pueblos originarios que todavía mantenían, digamos, toda su cultura. Empieza todo un proceso de expropiación de su tierra que va a provocar los mayores conflictos en el territorio salvadoreño. Allá en el siglo XX, en 1932, esos conflictos fueron diferentes en diferentes momentos, pero en el 1932 se desata, digamos, una de las insurrecciones más importantes en esta región, que lleva, digamos, a provocar 30.000 personas asesinadas en un lapso muy pequeño de tiempo. Y por supuesto, estos 30.000 no fueron los únicos, siguieron, digamos, toda una cantidad de acciones de represión, de persecución, de desaparición de toda esta población. Eso hizo de que toda esa riqueza que existía en este territorio prácticamente se vio casi desaparecer. En la década de 1980, 1990, en la que se desarrolla el conflicto interno en el país, prácticamente esta zona se nos quedó atrás. Por supuesto, siempre había personas, hombres y mujeres, que dedicaron, digamos, su vida a la lucha, digamos, por la liberación de El Salvador. Sin embargo, las comunidades, como comunidades, no lograron integrarse. Ya, digamos, en el 92, cuando se firman los acuerdos de paz y empieza, digamos,
este otro conflicto ya no militar, sino más bien social y económico, que nos va a tener muchos años todavía dominados por gobiernos que especialmente impulsaban proyectos neoliberales. Una vez, digamos, en la correlación electoral esto cambia, empieza la necesidad de construir en todo el territorio procesos que vengan a transformar. Estos procesos relativamente son más sencillos en los territorios donde nosotros tuvimos como ejército guerrillero un mayor control, digamos, y por supuesto esa historia próxima facilitó que dentro de ellos se vinieran construyendo, digamos, procesos sociales, económicos, primero contestatarios y ahora, digamos, son proyectos ya de transformación. Sin embargo, surge la necesidad de que en todo el país promovamos, impulsemos procesos que vayan primero organizando, ampliando la participación y sobre ello transformando. Esto no se puede hacer y nosotros lo tenemos bien conocido, no se puede hacer sobre la base únicamente de una ley o de una política, si está desconectada de las aspiraciones del pueblo. Y allí es donde viene, me disculpan que he sido bien breve para explicar todo esto, pero viene donde se juega un papel, o donde juega un papel primordial, importante, todo el rescate, digamos, de la cultura, todo la reconstrucción de la identidad, toda ir, digamos, recuperando los valores que existen, siempre han existido ahí, porque el pueblo siempre ha estado en resistencia, pero han estado ocultos para la gran mayoría, o unos conocen una parte, otros conocen otra parte. Entonces redescubrir todos esos valores, todas esas creencias, y luego también reconstruirlas en un nuevo ideario, ¿verdad? Porque no se trata de volver a construir aquellas comunidades muy importantes, pero entonces ese es lo que nosotros llamamos el plan de vida. El plan de vida que se construye dentro de la comunidad y empieza precisamente con una recuperación del patrimonio. Y en ese patrimonio entra todos estos elementos. Entonces, digamos, toda esta investigación, quiero decir, Federico, doctor Paredes, pues, ha estado trabajando desde hace muchos años, y de repente nos encontramos, digamos, en el territorio, en la vida práctica, ¿verdad? Y vemos cómo este trabajo permite no solamente volver a recuperar todo ese conocimiento, sino sobre él construir nuevamente todas esas relaciones que en estas comunidades, que son 36 comunidades, subyacen ahí, de manera ellos se siguen identificando, y ya con esa identificación construir, ¿verdad? Construir una transformación, y al empezar de esa manera se tiene otro elemento, digamos, que para nosotros es importante como salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Nosotros no sabemos que somos un país que no tiene, o que su recurso principal son las personas, los seres humanos, y no tienen una cantidad de recursos sobre los cuales poder decir vamos a convertirnos en una economía basada en extracción, en agricultura. Nuestro tamaño es, sin embargo, digamos, eso, toda esa recuperación de ese tejido nos permite que ese valor, o que las personas
como recurso más importantes del país empiezan a ponerse en movimiento. Así que nosotros ahora, digamos, consideramos la gestión comunitaria, la investigación de la acción participativa, todos los métodos de educación popular, digamos, como herramientas que nos pueden permitir, digamos, acompañadas de esta identificación o de esta investigación y recuperación de la identidad, entonces construir esos procesos. Los lugares donde hemos empezado, como les decía antes, por las mismas situaciones históricas y sociales del país, son sectores excluidos, donde encontramos las mayores brechas en analfabetismo, en desnutrición, en falta de medios de producción, falta de ingresos. Sin embargo, el camino que hemos empezado nos ha permitido ir transformando eso y rápidamente, digamos, empezar a construir comunidades cada vez más fuertes. Ahora, al final están, por supuesto, los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad completa, ¿verdad? Todo El Salvador. Incluso nosotros nos identificamos como centroamericanos. Y esos grandes desafíos en la actualidad, voy a mencionar uno de tantos, ¿verdad? El de la seguridad, el de la violencia, no pueden ser superados si no es sobre la base precisamente toda la reconstrucción del tejido social, del tejido comunitario. Así que, bueno, me dijeron que iba a estar con ustedes, que son estudiantes de antropología, ¿verdad? Y en el país apenas tiene 10 años y son contados con los dedos los que han culminado sus estudios y ahora están jugando un papel. Pero decirles que realmente en la construcción de las nuevas sociedades, en el impulso de los procesos de transformación, juegan un papel prioritario. Y es el reto convertir, digamos, ese conocimiento en conocimiento para todo el pueblo, porque muchas veces, ciertamente, cuando uno escucha, no sabe parte de la historia, extraordinario para cambiar la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De hecho, tenemos tiempo para dialogar, para preguntas. Realmente han visto lo que está allá afuera, es parte de un esfuerzo muy complejo de teoría, práctica, ¿no? Y una, digamos, inserción de unidades que realmente están invisibilizadas. De hecho, ahora les damos la palabra a ustedes para que pregunten, para que, digamos, de este diálogo, ¿no? Entonces, por favor, por allá, ¿tienes el micrófono por allá? Creo que solamente tenemos este, pero lo podemos. O así, a ver, se escucha bien. El desarrollo de las fuerzas productivas lo formuló don Carlitos, por cierto, porque, bueno, él leyó a Hegel, que es un autor muy importante, y que formula algunas leyes generales del desarrollo. Para él eran del método, como idealista, para él la existencia de la realidad dependía de su conocimiento, y por lo tanto las leyes que rigen la realidad son leyes del pensamiento. De allí que lo que reivindican después Carlitos y Federico son precisamente sus aportes en la lógica. Ahora, él plantea de que hay una ley de correspondencia determinada entre calidades y magnitudes. A una determinada calidad siempre corresponde alguna magnitud. Y en el proceso de desarrollo hay dos formas de cambio que tienen que ver. Una donde hay una acumulación gradual de transformaciones cuantitativas y un momento en que se interrumpe esa gradualidad para dar paso a un cambio de calidad, donde la calidad se convierte en otra cosa, ¿no? Ahora, por eso es que cuando se pregunta, bueno, la sociedad no ha sido siempre capitalista.
Es claro que el capitalismo que estaba en ese momento desarrollándose era un tipo de sociedad que no era igual que la feudal, que no era igual que el esclavismo clásico grecolatino. Entonces se pregunta, bueno, ¿dónde reside la calidad que distingue a esta sociedad de aquellas? Y es donde él usa heurísticamente, por supuesto en la dialéctica como teoría, él dice, bueno, la calidad reside en el tipo de relaciones sociales de producción, en las relaciones de propiedad que los productores guardan con los elementos del proceso productivo, la fuerza de trabajo, los instrumentos y los objetos de trabajo. En el esclavismo, pues los propietarios de la tierra, de los objetos de trabajo, de los instrumentos, son también propietarios de la fuerza de trabajo, del esclavo. El esclavo es poseedor, o sea, tiene capacidad de uso, pero no tiene derecho a disponer si trabaja o no trabaja, o en qué trabaja. En el caso del feudalismo, la clase dominante es propietaria del objeto fundamental de trabajo que ya está copado históricamente, por lo menos en Europa, que era la tierra, fundamentalmente. Hay otros feudalismos pastoriles y demás, pero en fin. Y el productor directo es propietario de sus instrumentos, básicamente, y su fuerza de trabajo. En algunos casos, como ocurría aquí con el latifundio y todo, parte de los instrumentos también debían ser rentados, como aquí la yunta, en fin, ¿no? Bueno. Y bueno, el capitalismo, las relaciones ya saben, son diferentes. Ahora, lo interesante es que justamente él plantea esa calidad que distingue a una sociedad debe corresponderse con alguna magnitud. Y es cuando entiende que esta magnitud es lo que él llamó grado de desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Y qué es esto? El grado de desarrollo de las fuerzas productivas es un coeficiente de rendimiento promedio de la fuerza de trabajo. Y puede significar muchas cosas. Que con la misma cantidad de trabajo generan más productos, o que con menos cantidad de fuerza de trabajo generan los mismos productos. Y hay varias combinaciones posibles. Yo por ahí, si te interesa, luego te doy con Federico algún artículo sobre cuantificación de las fuerzas productivas en la arqueología, porque las combinaciones para generar excedentes son distintas. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas es en función estrictamente de su producción y del tiempo que les toma producir. Es decir, lo que mides, porque hay distintas maneras también de intensificar la fuerza productiva. Por ejemplo, intensificando el proceso de trabajo, ¿no? Pero esto depende de muchas cosas, depende de la calificación histórica de la fuerza de trabajo, depende del grado de desarrollo de la tecnología, depende de la diversificación de los objetos de trabajo, de los recursos utilizados, en fin, son varios los factores que se combinan para esto, ¿no? Pero en todo caso, la manera de medirlo es como rendimiento promedio de la fuerza de trabajo. Y es un promedio histórico, ¿no? No podemos decir que sé yo, en nuestra sociedad algunos tienen mayor fuerza productiva que otros. Es decir, claro, hay campesinos que con un arado de una reja y con un burrito pues pueden arar 1 hectárea al día, mientras los que plantan productos no convencionales en Sinaloa, hombre, lo hacen con arado de 4 rejas con tractor y aran con la misma cantidad de fuerza de trabajo muchísima más superficie, ¿no? El grado de desarrollo de la fuerza productiva es el promedio del rendimiento de la fuerza de trabajo. Gracias. Sí me expliqué. Sí. Era lo que tú preguntabas. Bien. Sí, no, lo digo porque a veces uno te hacen una pregunta y uno contesta otra cosa. Uno interpreta lo que quiere decir y resulta que contestó otra cosa que no tiene que ver. Ya como soy viejo en esto, ya sé que tengo que preguntar si realmente contesté lo que querían saber. Por favor. ¿Con base en qué se determina el valor monetario de, por ejemplo, la cabeza de jaguar que se robaron? A ver, digamos, existen mercados negros, ¿no? Existen mercados negros y casas de subasta y ese tipo de cosas, pero no es nuestra misión ni nuestro interés, digamos, como arqueólogos, calificar cuánto puede valer un monumento por su antigüedad o por su calidad de piedra, etcétera, etcétera. No es el tipo de cosas que nosotros, a las que nos dedicamos, ¿no? De hecho, estamos en contra del tráfico del patrimonio.
y de su comercialización y de su conversión hacia un objeto que ya es un objeto del mercado y que está banalizado en ese sentido. Sí, lo que pasa es que el problema es qué información te puede dar un objeto arqueológico. Porque sí se puede pedir, en Cusco, por ejemplo, un experimento muy interesante que fue tomar todas las piedras con que estaba hecha una casa de las casas del Cusco, ¿no? Y poner a unos cuates a trabajar allí, armando una casa y tomando exactamente, pero con minutos y segundos, la hora de tiempo que se demoraba en construir una casa, ¿no? Y poner el techo de zacate, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso hoy en día, tú puedes decir, bueno, si la fuerza de trabajo en Perú se paga a tanto la hora, una miseria por supuesto, a un campesino peruano, pues esa casa valdría tanto. Pero es que la información que te entrega el término arqueológico no tiene manera de tasarla monetariamente, no hay ninguna, ¿no? Tú puedes poner hoy día a un cuate a trabajar, a hacer una cabeza jaguar, bueno, percutiéndola con otra piedra, porque si lo hace ya con cincel, pues se va a notar, no es lo mismo, ¿no? Pueden medir el tiempo que se demora, ¿no? Pero con eso no tienen ninguna manera de evaluarlo, ¿no? Pues, incluso el problema es que muchas veces, por ejemplo, cuando hay esta cosa que es el tráfico, que es ilegal, desde luego, de piezas arqueológicas, cuando algún campesino te quiere vender una pieza de cerámica, por ejemplo, si es muy barata, probablemente sea auténtica. Cuando te quieren cobrar una cantidad importante, sabes que es falsa. ¿Por qué? Porque a ellos les costó hacerla y tienen que cobrar su trabajo. En cambio, si se la encontraron ahí porque lo estaban pasando con el arado, no les costó nada, te la venden mucho más barato. Sí, así, por favor. Sí. Hola, bueno, voy a ver si puedo articular mi pregunta porque cuento los pensamientos todos casi. Pero bueno, entiendo lo que se quiere hacer más bien con estos proyectos arqueológicos y bueno, en general la antropología en El Salvador, que como ya mencionaron siempre es necesario, se necesita para conformar una identidad y en algún punto de la historia México también estuvo en esa necesidad. Entonces, bueno, ahorita podemos ver que se fue viendo a las tradiciones, viendo a la cultura como algo rentable, ¿no? Ya más que el folclore. Se fue viendo como algo rentable y se alejó de su propósito inicial, que fue realmente pues el bien o esa visión de las comunidades que no tenían voz. Entonces realmente ahora podemos ver que esas comunidades de las que un principio se pensaba salvar, pues no salvar, sino más bien ayudar, pues. Entonces no se beneficiaron, ahora ya no, pues ya el gobierno realmente no hace mucho por ellas y han quedado excluidas. Entonces, pues yo quiero saber cómo podría evitarse eso ahorita que pues, El Salvador está como en esa transición en busca de su identidad más bien. ¿Qué es para qué? Bueno, es que por eso mencionaba que el proceso debe partir de la misma comunidad. Cuando nosotros sustituimos la comunidad por un interés ya utilitario del conocimiento, puede ser para turismo, puede ser para producir artesanías o cualquier otro, o incluso político, ¿verdad? Porque muchas veces se utilizan los valores para crear, digamos, toda una, incluso mitología. Nosotros tenemos una foto de un sello postal de un ser que no existió, ¿verdad? Sino que jugó un papel para crear alrededor de él
toda una visión un poco chauvinista, la de los salvadoreños, y que incluso después, en el periodo del conflicto, se le dio el nombre de ese personaje ficticio a uno de los batallones de infantería de reacción inmediata, ¿verdad? Porque representaban precisamente no, digamos, la identidad del pueblo, sino ya una visión utilitaria de la clase dominante. Entonces, para evitarlo, el proceso debe de surgir de la comunidad. La comunidad es la que identifica si realmente son muy diferentes, ¿verdad? Es un delta en un río donde durante la guerra estuvo deshabitado, lo fuimos a repoblar después del conflicto, y entonces llegamos gente de todo el territorio que no tenía dónde ir a vivir, nos fueron a ubicar ahí, incluso con diferentes, no solo conocimientos, sino que también diferentes ejércitos, diferentes organizaciones. Al principio aquello era muy conflictivo, había pleito entre las comunidades, y entonces que el patrimonio nos permitió ir identificando, ¿verdad?, valores. Y al principio parecíamos tan diferentes, ¿verdad? Pero cuando fuimos encontrando, identificando, fuimos viendo que éramos, y casualmente como el 90% no era del lugar, sino de las regiones norte del país, entonces encontramos que había mucho en común. Y sobre eso se hace un diagnóstico, ¿verdad?, de las mismas comunidades, de los problemas que enfrentan. Yo les digo, éramos comunidades repobladas, no había ninguna condición de vida ahí, y sobre ello se empieza a construir, y toda esta digamos, parte de investigación del patrimonio que se había hecho antes se convierte como en los ejes, y empezamos a identificar y a resolver grandes problemas con los propios recursos de las comunidades. Luego nos fuimos acompañando ya, digamos, con el gobierno, y esa experiencia que tuvimos ahí es lo que ahora, digamos, nos da como una práctica que nosotros queremos poner, digamos, irla impulsando. Siempre hay el riesgo, ¿verdad?, de que alguien quiera hacerlo de manera utilitaria, por cualquier objetivo, ¿verdad?, como lo que has mencionado tú, pero en la medida que la comunidad, que el pueblo participa, en esa medida también se evita, se reduce, digamos, cualquier manipulación. Entonces, ahora lo que vamos cada vez percibiendo más es que las comunidades van fortaleciendo, ¿verdad?, van surgiendo lo que nosotros ahora llamamos microrregiones, ¿verdad?, que incluso, como lo decía el doctor, no es alrededor de las grandes entre comillas, ¿verdad?, grande para nuestra escala, pero no es a través alrededor de las ciudades muchas veces, sino alrededor de municipios que han jugado un papel, digamos, articulador en la historia. Ahí tenemos mucho. Bueno, esta zona que menciona Federico deja por fuera a las ciudades principales, ¿verdad?, Huachapán y Sonsonate, que están ahí, ¿verdad?, una un poco más al norte, otra al sur, y Santa Ana, y todas estas comunidades se integran ellas mismas y reconocen a una donde ahí se desarrolló siempre su actividad comercial, su actividad social, ahí se iban a casar, ahí se iban a conocer las parejas, ahí, etc. Entonces, eso es, digamos, parte de todo este proceso. Sí, nada más un comentario. Este tema tiene muchísimas aristas, ¿no? Solo quiero mencionar una con la que siempre hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Ahora hay una política internacional
absolutamente orquestada de manera clara y a plena conciencia del Banco Mundial a través de la UNESCO de gestión cultural, de convertir todas las comunidades, de capitalizar su cultura, la convierten en capital cultural y para eso, claro, dan dinero y como dan dinero ya tenemos montones de comunidades inventándose tradiciones que nunca existieron, caciques ahí explotando a todos sus parientes, en fin, eso. Por lo tanto, creo que un estudio histórico real por parte de investigadores que pueden ser de la comunidad o de fuera de la comunidad es importante porque es un factor de corrupción absoluto, ¿no? Y eso, digo, no va solo contra el patrimonio de monumentos y arqueológicos, sino también contra el patrimonio de la cultura viva de las comunidades. Gracias. Bueno, tenemos espacio para estas dos preguntas. Bueno, una tercera, ya, ¿no? Iniciamos contigo. En realidad yo quería hacerle una pregunta a cada uno, pero no creo que me quede tiempo. Una síntesis. Así rápido nada más, mencionaste algo acerca del disco de Cara Sucia, ¿no? Y que podía ser, pero no me quedó muy bien claro, es una etapa evolutiva cronológicamente superior a las cabezas de jaguar, porque era disociado de esta... Bueno, yo no lo llamaría evolutiva necesariamente. Sabemos que es un monumento del periodo clásico tardío, porque el sitio donde proviene es del clásico tardío. En ese sentido hay un naturalismo, un tratamiento mucho más naturalista de la forma. La gran pregunta en realidad sería si esos otros 52 monumentos en realidad podemos llamarles cabeza de jaguar con alguna sensatez. Es decir, lo que pasa es que es un nombre que se le ha dado a esta tradición, ¿no? Y por falta de otro mejor hemos seguido usándolo, pero hay algunos rasgos semejantes. Por ejemplo, esa nariz humana que vemos en el disco de Cara Sucia y que también vemos en el monumento 47, que es que se robaron. Pues ahí vemos narices humanas, pero mucho más cercanía estilística entre ellas yo realmente no he logrado encontrar. Esa fue la propuesta que se hizo en los años 40, ¿no? De que era una evolución estilística, también un poco en esas ideas difusionistas que se tenían en ese momento, pero yo no llegaría hasta eso. Como para aprovechar el tiempo, usted mencionó también un concepto que me pareció a mí bastante interesante, que era el empirismo impune. En este momento en El Salvador estamos en una etapa de transición entre el empirismo impune, un comienzo del autoanálisis sistemático del Salvador como tal, ¿no? Pero quisiera saber cómo debe ser y cómo fue en el detalle que usted menciona este proceso de transición, este proceso de ruptura que se da entre un coleccionismo y la investigación científica, porque por ejemplo, para tener ejemplificar con el caso de la lingüística en El Salvador, tenemos a un muy buen poeta, un revolucionario que es Jofar Rivas, que es una persona muy querida y muy apreciada dentro de la izquierda salvadoreña, pero que se dijo lingüista cuando ni siquiera tenía muy clara la idea de lo que era e hizo muchos desastres. Luego, personas que tratan de hacer trabajos sistemáticos sobre la lingüística vienen a decir que el trabajo de Jofar, lastimosamente, es poco útil o nulo, por lo cual se encontrarán pues, que serán lapidados socialmente, ¿no? ¿Cómo debe ser este proceso de transición entre un coleccionismo o entre un aprendizaje amateur que se dice a sí mismo científico y luego un proceso realmente sistemático y cómo debe la sociedad plantearse esta transición? Bueno, yo lo que hablé fue de lo que yo llamaba empirismo inmune. Eran inmunes a cualquier crítica. Siguen siendo. Los norteamericanos metidos en este tema, no todos por supuesto, porque hay teóricos muy buenos y muy relevantes sin duda, ¿no? Pero los que están metidos en este estudio del poblamiento de América siguen siendo absolutamente inmunes, no les interesa teoría ninguna ni nada y andan buscando conseguir cómo pasar al libro de Guinness, con la fecha más antigua, la cosa más cuca, en fin. El proceso digo que ahora ya no es impune, por cuanto ya
hombre, por lo menos no pueden cuestionar, porque te decían, no, hombre, si el arqueólogo es el que va al campo. Los demás son levitantes teóricos y todo eso, ¿no? Eso es un disparate descomunal, ¿no? Efectivamente, tampoco se puede ser levitante teórico. Un buen teórico tiene que conocer lo que es el campo y el laboratorio, ¿no? Sin la menor duda. No se puede hacer teoría en general sin manejo de la información empírica, de la realidad empírica. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad para generar una transición? Pues la sociedad solo puede hacerlo a través de la formación de investigadores profesionales, es decir, a través de universidades, escuelas universitarias. Se requiere para esto una formación profesional universitaria, y lo que debe hacer la sociedad es generar escuelas universitarias. Es caro, por supuesto, pero pues bueno, empiezan por ser pequeñas. Hombre, Costa Rica también empezó en la Universidad Nacional por ahí, que han tenido tradición importante de universidad y todo eso. Hombre, con una pequeñita escuela y todo, pero han ido formando profesionales muy buenos y tal. Son pocos, ¿no? Son pocos. Otra alternativa que en algunos países se ha usado es becarlos para que vayan a estudiar a lugares donde estén las escuelas funcionando, ¿no? Aquí, hombre, la escuela de antropología no es tan cara, no hay que pagar la inscripción, creo que es algo así como 91 pesos, algo así, bueno. Hombre, la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, que es la universidad estatal, cobra $500 de mensualidad de colegiatura, más las inscripciones y todo eso. Entonces, hombre, hay chilenos que les conviene porque con $500 aquí en México se podía vivir, ¿no? Y vienen a estudiar, no tienen que pagar el colegio. Pero hay alternativas, hay necesidad de formar profesionales. Y una manera de hacerlo es crear instituciones donde se formen profesionales y donde se dé cabida a investigadores profesionales. Estos pueden ser museos, pero, hombre, desde luego tienen que ser en lo posible instituciones estatales. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo tenía una pregunta que creo que se relaciona un poco bastante con una conferencia pasada con Anita sobre algunas de las preguntas fundamentales de la arqueología. Cuando mencionan como que los incas, el inca es un personaje, probablemente es porque ya existe una noción política. Al parecer, esta determinación de Estado, o de lo que puede ser un Estado, no es en sí misma occidental, sino que ha sido un proceso que parece eventual en todas las sociedades. Entonces mi pregunta es, en realidad, estas formas de organización son naturalmente estatales. O sea, el Estado es una forma natural, aunque eso implique, que es muy problemático el término de organización. ¿Y qué tipo de formas alternas organizativas existirían, ahora en el 2017? Porque en cuanto a que todo está lleno de instituciones, vivimos de formas estatales, ¿no? Sí, bueno, en realidad el asunto es que el Estado simplemente es el sistema de instituciones que median la relación de clases. Y desde luego cumplen algunas otras funciones además de eso, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos asumen la función educativa, en fin, o el cuidado de la salud u otro tipo de necesidades de la población. Pero en realidad esto de que sea un concepto occidental, no, mira, toma en cuenta de que para nosotros Occidente está en Japón, ¿no? No en Europa, para nosotros es el Extremo Oriente, Europa, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunas otras cosas. El concepto incluso de democracia que manejamos nosotros acá es un concepto americano. El concepto de democracia fue difundido por Engels, no otro autor. Engels fundamentalmente a partir de la lectura de Lewis Henry Morgan, antropólogo norteamericano que hablaba sobre la forma de organización de los iroqueses, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la organización, llamamos a Estado al tipo de instituciones que pueden variar en cómo se organizan y cómo operan y cómo se reclutan incluso hasta los miembros de las clases y todo eso, ¿no? Puede variar mucho, pero la institucionalidad que media la relación de clases cuando hay una transferencia sistemática de excedente por un grupo de productores y otro grupo se apropia de esos excedentes, eso es lo que se llama Estado. Ahora, formas de Estado, hay Estados a caballo.
¿no? Los mongoles tienen una relación ya feudal, clarísimamente, ¿no? Y el Estado anda a caballo. Se desplaza junto con los pastores, pues, o ganaderos y tal, ¿no? Por eso te digo, las modalidades pueden ser muy diversas, ¿no? No hay en ese sentido ningún concepto occidental, porque donde quiera que haya clases sociales habrá un sistema de instituciones que median esa relación. Y pasamos a la última pregunta. Bueno, yo tengo una duda acerca de cómo, con base en qué aspectos se establece que algún artefacto o pieza que se encuentre se maneja como patrimonio, ya sea cultural o en el caso extremo nacional. Bueno, están las legislaciones nacionales, ¿verdad? México en algún momento dijo y estableció regímenes de propiedad con base en un periodo de tiempo específico. Todo aquello que se hizo en el periodo prehispánico le pertenece al Estado. Todo aquello que se hizo en la colonia le pertenece al Estado, y vamos a ver si algunas otras entidades. Y todo aquello que se considera artístico, entonces ya le puede pertenecer al ámbito privado. Es decir, estableció ese tipo de cuestiones. Existen convenciones internacionales, tratados internacionales sobre patrimonio cultural, y cada país está entonces produce legislación particular. Hace un rato lo que veíamos es que en el caso de El Salvador, la ley nacional, la ley de patrimonio, de protección del patrimonio cultural, que es de 1993, es decir, después de los acuerdos de paz, lo que hizo fue sancionar la propiedad privada del patrimonio cultural como la cosa más natural y normal para el país, ¿no? Y esa es la legislación que nosotros, El Salvador, tiene en este momento, que contrasta mucho con, por ejemplo, con la de México en ese sentido. Ahora México se está poniendo al día, ¿verdad? Hombre, el neoliberalismo anda a galope tendido, ¿no? Buscando cómo privatizar el patrimonio. México ha resistido a eso, afortunadamente, ¿no? El señor que estaba a cargo de hacer eso se murió. Se murió porque su tarea era eso, llegar a la privatización del patrimonio. Y quedó en el INA doña Teresa Franco, que siendo priista de hueso colorado de toda la vida y todo, siempre defendió la gestión del patrimonio por parte del Estado mexicano. El patrimonio es propiedad pública, no puede ser propiedad privada. Se han estado buscando todo tipo de maneras de ver cómo usarlo, qué sé yo, a través de luz y sonido y cosas por el estilo, pero en fin, todavía México resiste, ¿no? Y hay lugares, la legislación chilena, que me tocó conocer, porque yo por casualidad, nadie es perfecto, soy chileno de origen, llevo gran parte de mi vida en México, llevo 44 años en México, pero la legislación chilena es absolutamente escandalosa, favorece la corrupción de una forma increíble, permite que las empresas privadas contraten arqueólogos, y cuando las empresas privadas, como yo fui allá a solicitud de una comunidad indígena, porque pues, una transnacional italiana de electricidad le metió cables eléctricos, torres y todo eso, y arrasó con todo lo que quisieron arrasar, y resulta que había habido una empresa de un colega muy de izquierda, eso sí, absolutamente militante de izquierda y todo, circula con camisa de Che Guevara y todas esas cosas, dijeron que solo había como 5 sitios, pero que en realidad la obra no iba a afectar mayormente al patrimonio. Yo me dediqué a ir exclusivamente bajo los cables de este pelo ahí que cuando caen al suelo oraban las rocas, pero hacen zanjones de medio metro en la roca, ¿no? Y las torres y las plataformas de acceso y todo eso. Solo allí encontré 282 sitios. ¿Qué es lo que pasa? Pues resulta que esta empresa era pagada por esta empresa de arqueólogos. Hay empresas privadas de arqueólogos que te hacen dictámenes de estudios de impacto. Ahí no hay nada, como decía un colega venezolano, ahí no hay nada, destrúyanlo. Que no hay, pues bueno, ya la empresa, resulta que lleva la empresa pagándole durante 15 años a los arqueólogos como empresa
empresa privada, son empleados de la empresa y ellos hacen el dictamen que dice que no hay nada y pues arrasan. Eso es absolutamente escandaloso, bueno, de eso y muchas otras formas. La mitad de los muchachos que entran a estudiar arqueología entran sabiendo que en 2 años ya tienen su cochecito y su depa. Un estudiante, me imagino que de ciencias políticas también, ¿verdad? O de antropología de la ENA, ¿no? Entonces digo, las leyes, hay leyes ahí en lugares como Chile, digo, es escandaloso. Y se le llama arqueología de rescate, pero en realidad no se rescata nada. No se rescata nada. No, con suerte, cuando encuentran cosas ahí, los meten en unos cajones que van a parar a ninguna parte para siempre. Y no los va a estudiar nadie. En Puerto Rico, que era llamada originalmente arqueología comercial, ¿no? Porque la ley norteamericana dice que hay que dar el 1% de cualquier obra para un estudio de impacto y tal. Y está un museo lleno de cajones de materiales arqueológicos que nunca fueron estudiados ni serán estudiados. Bueno, algún día. Para pagar la culpa de la destrucción. No, pero la mayor parte de las veces lo que hacen simplemente es destrozar el punto. O sea, ya. Bueno, yo creo que ya con esta buena mesa concluimos un proceso abierto, en realidad un proceso de diálogo. La exposición la tienen afuera. Federico es parte de la planta docente de esta licenciatura. Bate, como lo conocemos, seguramente lo verán muchas veces. Tenemos mucho tiempo de dialogar y esperemos ver también nuevamente aquí al ministro en otra ocasión. Les agradezco mucho la presencia. Felicidades, Federico, por la exposición. Y bueno, el debate está abierto, ¿no? No se cierra, se termina hoy. Muchas gracias por su asistencia. De carácter simbólico, pero que no lo vamos a entender nada más en su particularidad, sino que tenemos que entender el proceso regional del cual forma parte. Por eso les comencé a hablar de la zona Maya del Sur, de esta zona que aparece de Soconusco, de la fundación de estas ciudades-estado, y entonces vamos a empezar a ver las relaciones que hay entre estas zonas. Y la distribución arqueológica está marcada a partir de los hallazgos. Entonces, no tenemos hallazgos del río Paz hacia el occidente, sencillamente no los conocemos. No por falta de arqueología, aunque efectivamente en el oriente de Guatemala hay mucho menos arqueología, pero si en El Salvador, que no ha habido arqueología, tenemos 60 monumentos, deberían existir ya por lo menos en colecciones y no los conocemos. Entonces, tenemos que dar cuenta más bien de cómo están siendo usados estos monumentos en esta región particular. Los primeros datos que tenemos de estos monumentos nos llegan a partir de Herbert Spindler, arqueólogo norteamericano que andaba también por estas zonas acompañando todos los procesos del ferrocarril y viendo cómo se iban a insertar por esta zona, ¿verdad? Él ve 3 monumentos de estas características en la municipalidad de Aguachapán. Los describe, los dibuja, no los logra entender tampoco, no dice nada más, solo el hecho de que existen 3 que están en esa zona. Esos monumentos empiezan a formar parte temprana de ese primer museo nacional, así llamado, no de antropología, porque el Museo Nacional es parte de un proyecto nacionalista que buscaba traer a este lugar todas aquellas cosas características que estuvieran dentro de la frontera nacional en un intento de diferenciarse de los países vecinos, ¿no? Porque el Museo Nacional podía tener industria, podía tener una serie de programas, entonces no era un programa de un museo antropológico, sino que de un museo que le diera sustento a esa nueva nación, a esa nación que se trataba de consolidar. Aquí podemos ver algunas comparaciones. Este es el disco de Calasucia, que es, digamos, quizás el más conocido, que en particular es un disco, y es bien distinto en su calidad y en su talla de los otros monumentos que son tallas en bulto. Entonces se desprende, ¿no? Es distinto. Hacia 1940, Francis Richardson planteó que esos eran monumentos no mayas de la zona de Centroamérica, y también propuso una evolución estilística de menos a más, digamos, de lo más tosco, de lo más sencillo, hacia esta talla del disco de jaguar de bastante más naturalista. Entonces, con esos datos contábamos hacia 2006, cuando esta investigación comenzó. No sabíamos de dónde venían en realidad, cuántos eran, quiénes eran las sociedades que los habían producido, asociados a qué estaban. Lo que sí sabíamos era que aquí en el Museo de Antropología de México los habían leído el artículo de Richardson y lo habían dibujado
en esta zona, ¿verdad? Este tipo de monumento. Pero luego, comenzando a hacer investigación en notas de archivo, trabajo de archivo, comencé a notar que sí habían datos sobre el origen de estos monumentos. Esas son las notas de Stanley Box, que fue el arqueólogo norteamericano que llegó con la institución Carnegie inicialmente a trabajar en El Salvador en los años 40, se quedó y murió en El Salvador en el 92. Entonces era como el decano de la arqueología salvadoreña y el único arqueólogo que vivía en El Salvador durante todo ese tiempo. Por lo tanto, sus notas de campo pues, resultan valiosas en ese sentido. Aquí tenemos un ejemplo de cómo él habla de que este monumento, el monumento 12 que está expuesto allá, formaba parte de una fachada de un edificio, ¿no? Cosa que vamos a conocer más adelante también, efectivamente, dentro de la cultura maya, como esos adornos de arquitectura. Pero también en este trabajo pues comencé a darme cuenta de que estos monumentos están por todas partes y también en los lugares más lamentables. Tenemos los monumentos en colecciones particulares, como es el caso de este monumento número 12, que hace parte de la decoración de la Academia de Lenguas Europeas en la ciudad de Santa Ana. El que está en la parte inferior hace parte de la decoración de una gasolinera cerca del Congo, cerca del lago de Coatepeque. Y el otro, que además están pintados de campaña política. Esta es una foto vieja porque hoy se han pasado al partido Gana. Ya no son de arena. Bueno, ¿qué es la zona nuclear de las cabezas de jaguar? Concebida conceptualmente, es una propuesta para explorar símbolos locales y dinámicas regionales, como les decía. ¿Qué son los símbolos locales? Pues son esos monumentos que tienen una unidad que podemos empezar a verlos estilísticamente, hacen sentido, ¿no? Tienen una unidad, tienen una cresta en la frente, tienen estas, si los entendemos como rostros, ¿no? Porque hay gente que me puede decir que no son rostros, pero, y tendría razón también en pensar eso, no puedo asegurar que sean rostros, pero si los entendemos bajo ese lenguaje, digamos, tienen espirales sobre las cavidades oculares, tienen una nariz en forma de U invertida, tienen unas fauces, tienen unos dientes, no tienen colmillos. Hay entonces características particulares que les dan unidad. Y son los símbolos locales que hablan de un proceso regional. ¿Cuál es ese proceso regional? Pues la conformación de una entidad política en esta región, una región que tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Esto a partir de la distribución que conocemos de estos monumentos. Algunos de ellos los conocemos de mejor manera, están mejor documentados los hallazgos, y otros sencillamente no tenemos noticia de dónde provienen, pero están en colecciones particulares de gente en El Salvador. Pensamos de que no vienen de demasiado lejos, ¿sí? Entonces este estudio busca entender esta diversidad de tradiciones escultóricas. ¿Para qué? Para hacer inferencias sobre la dinámica de la vida social y cultural durante el periodo preclásico. Y fíjense ustedes entonces que tenemos tenemos 9 entidades políticas en esta zona en donde existe el retrato del gobernante, solamente 9, de una gran cantidad de asentamientos en esta región. 9 tienen retrato de gobernantes. Por lo tanto, entonces empezamos a ver centros que son más relevantes en esta jerarquía de asentamientos y otros que van a ser centros secundarios. Ya hablamos de que estos monumentos están asociados a barrigones, a estelas lisas altares, a estelas talladas, y lo que yo he estado tratando entonces es de entender esas estrategias regionales para la legitimación del poder político y cómo estos monumentos han sido usados en este sentido. Vamos a ir un poco más rápido para llegar. Este es un mapa de distribución de monumentos en la zona, en donde vemos que las estelas lisas y los altares están distribuidos desde Soconusco, pasando por toda la costa del Pacífico de Guatemala, llegando a lo que ahora es el occidente de El Salvador, que tenemos los barrigones también distribuidos en toda esta región, las estelas talladas, que son menos, como les digo, y cuando hablamos de las cabezas de jaguar, que están nada más distribuidas en lo que ahora es el occidente de El Salvador, cosa que pues así vemos un mapa en esta región. Vamos a adelantar, también ya hablé un poco de esto durante el recorrido en sala, entonces podemos ir un poquito más.